Buenos días, estimado auditorio, video oyentes que nos hacen favor de vernos en diferentes partes de este planeta, por lo menos del lado occidental, del cual tenemos noticias que nuestra señal llega bastante lejos. Y bastante lejos me refiero a la Antártida. Del lado de Medio Oriente y Oriente, no, por lo menos yo no tengo seguridad, pero es muy posible. España, exactamente, en España, estamos recordando que en España hemos tenido ya mensajes incluso muy agradables para el autor de un libro que acabamos de leer antes de la que estamos leyendo ahorita, que es El poder del mito. Bueno, pues estamos hoy iniciando nuestro sexto programa de nuestra tercera temporada del programa La historia prohibida de la humanidad, y en el caso específico actual de este libro, de esta obra, de El poder del mito, de Joseph Campbell, un prestigiadísimo historiador norteamericano que, para quien no escuchó los programas anteriores, un prestigiado periodista, Bill Moyers, de Estados Unidos, le hizo una entrevista al historiador Campbell en un rancho que se llama Skywalker, propiedad del señor Lucas, autor de la Guerra de las Galaxias, que está este rancho ubicado al norte de San Francisco. Y lleva el nombre de Skywalker porque recordará quien vio la película o la serie, pues es el héroe, ¿no? El muchacho aquel que pelea con la espada de rayo láser. Bueno, esto es un antecedente de lo que estamos hablando, lo estamos narrando. Entonces este prestigiado periodista le hizo esta entrevista a Campbell para público abierto, como un programa abierto. Y es lo que estamos leyendo, narrando para ustedes, recordándoles que somos narradores, investigadores y comentaristas, y que respetamos todas las no religiones. Es preferible y conveniente hablar de filosofías. Y he dicho en programas anteriores de este libro que el señor Joseph Campbell pues se dirige mucho a Dios, usa la palabra Dios y usa la palabra religión. Con este precedente, respetuosamente seguiremos usando las palabras de él, ¿no? Bueno, en los comentarios de reflexión o como avance de este programa de hoy, quisiera leerles la última parte del programa anterior para los que no estén identificados. Y es este párrafo que dice, referente a libros antiguos como el Génesis, Antiguo y Viejo y Nuevo Testamento, etc. Y del país, del huerto del Edén, ¿verdad? Y concretamente se refiere a Adán y Eva, según esa filosofía. Y dice Campbell, y cuando descubren que son diferentes, hombre y mujer, cubren sus vergüenzas. Y le sigue diciendo Campbell a Moyers, ¿ves? No habían pensado en sí mismos como opuestos, macho y hembra. Es una oposición. Otra oposición es humano y divino, bueno y malo. Es una tercera oposición. Las oposiciones primordiales son las sexuales y la que hay entre humanos y Dios. Después viene la idea de bien y mal en el mundo. Y así es como Adán y Eva se ganaron la expulsión del jardín de la unidad temporal, podría decirse, solo por el acto de reconocer la dualidad, la cual es constante.
Para salir al mundo tienes que actuar a partir de los pares opuestos. Bueno, entonces ahora sí arrancamos con este programa del día de hoy. Le dice Moyers, el periodista, a Campbell. Bueno, el tema de hoy es el viaje interior, dentro de nosotros mismos, principalmente, lo que entendemos por la psique, ¿sí? Lo que entendemos por lo que está guardado en nuestra memoria. Que ya dije que Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, se dedicó a estudiar la parte externa, por decirlo así, del cerebro. Y lo profundo, en inglés dice deep, o lo muy profundo, ya lo descubrió un psiquiatra mexicano muy prestigiado, que acabo de enterarme que ya vinieron muchas gentes a estudiar, muchos americanos sobre todo, doctores, psiquiatras y psicólogos, hombres y mujeres, de Estados Unidos. Y yo fui partícipe de una filmación, de una entrevista de las que vinieron a hacer a México. Pues estoy enterado recientemente que hay médicos ya que lo están haciendo en Estados Unidos, legalmente. ¿Por qué? Porque usan psicodilépticos. Pero como voy a leer adelante, ya existía un psiquiatra, ahorita voy a leer esa parte, extranjero, de Europa me parece, que ya empezó. Yo supongo que después de la psicosíntesis, que es la práctica que descubrió y usó el doctor Salvador Roquet Pérez, mexicano. Bueno, vamos a ver. Entonces le dice Moyers a Campbell: la historia está tratando de decirnos que antes de lo que sucedió en este jardín, para nuestra destrucción, había una unidad de la vida. Le contesta Campbell: es una cuestión de planos de conciencia. No tiene que ver con nada que haya pasado. Está el plano de la conciencia donde puedes identificarte con lo que trascienda, o sea, los pares opuestos. Y le dice Moyers: ¿y qué es? ¿Qué es eso de los pares opuestos? Y Campbell le dijo: es innombrable, es trascendente a todos los hombres. Y Moyers le pregunta: ¿Dios? ¿Acaso te refieres a Dios? Y le contestó Campbell: Dios es una palabra ambigua en nuestra lengua, porque parece referirse a algo que es conocido, pero lo trascendente es incognoscible, o sea, incomprensible y desconocido. Dios trasciende en última instancia a todo lo que lleve el nombre Dios. Dios está más allá de los nombres y formas. Meister, el nombre de un filósofo, Meister Eckhart, que nació en el 1260 y falleció en el 1328, sacerdote dominico alemán, dijo que la última y más alta elección es dejar a Dios por Dios, dejar tu idea de Dios en favor de una experiencia de lo que trasciende todas las ideas. El misterio de la vida está más allá de todas las concepciones humanas. Todo lo que sabemos está dentro de la terminología de los conceptos del ser y el no ser. Aquí cabe, que hemos dicho ya, la frase de Shakespeare tan famosa: el to be or not to be, ser o no ser, es lo mismo. El ser y el no ser. Múltiple y único, verdad y mentira. Siempre pensamos en términos opuestos, pero Dios, lo último, está más allá de los pares de opuestos. Eso es todo lo que puede decirse de él. Y le sigue preguntando Moyers: ¿por qué pensamos en términos opuestos? Campbell le dice: porque no podemos pensar de otro modo. Y el periodista Moyers insiste: es la naturaleza de la realidad de nuestro tiempo.
Y Campbell, sí, es la naturaleza de nuestra experiencia en la realidad, o sea, en la actualidad. Y Moyers le dice, entonces, hombre, mujer, vida, muerte, bien, mal. Y le agrega a Campbell, yo y tú, esto y aquello, verdad y mentira, todo tiene su opuesto. Pero la mitología sugiere que más allá de esa dualidad constante, hay una singularidad sobre la que aquella juega como un juego de sombras. Y reafirma diciendo, la eternidad está enamorada de los productos del tiempo. Dice el poeta Blake, William Blake, que fue pintor y grabador británico. Moyers pregunta, ¿qué significa que la eternidad está enamorada de los productos del tiempo? Le contestó Campbell, la fuente de la vida temporal es la eternidad. La eternidad se derrama a sí misma en el mundo. Es la idea mítica básica del Dios que se multiplica en nosotros. En la India, el Dios que yace en mí es llamado el habitante del cuerpo. Identificarse con ese aspecto divino e inmortal de uno es identificarse uno mismo con la divinidad. Ahora bien, la eternidad está más allá de todas las categorías del pensamiento. Este es el punto importante en todas las grandes religiones orientales, Queremos pensar en Dios. Dios es un pensamiento, Dios es un nombre, Dios es una idea. Y nosotros le agregamos, Dios es energía. Son los tiempos modernos que se ha sabido y se ha descubierto que todo es energía. Esta pluma tiene energía, este clip tiene energía, todo tiene energía, todo es energía. Y ya hablaremos más adelante hasta llegar al átomo y a los principios de la creación, hasta donde es permitido. Permitido no por leyes, permitido por la ciencia, por los investigadores. Recuerdo ahorita a un médico francés, que le ayudó mucho como ayudante número 1 al doctor Roquet Pérez, que digo, el creador del psicosíntesis. Y él era biólogo en Francia y vino a México y en la ciudad universitaria, en la UNAM, estudió medicina para reafirmar su posición, su calidad de médico aquí en este país. Y dijo una vez, vemos con el microscopio, con los aparatos que tenían en esa época, vemos y decían, ya llegamos al fondo, ya llegamos. Y seguían y descubrían que había algo más, y algo más, y algo más. Entonces, pues, es un ejemplo de lo que estamos hablando. Es energía. Pero su referencia es a algo que trasciende todo pensamiento. El misterio definido del ser está más allá de todas las categorías del pensamiento. Como lo dijo Kant, Immanuel Kant, del 1728 al 804, que fue un filósofo prusiano, clave de la Ilustración, conocido por su sistema filosófico llamado idealismo trascendental. Eso dijo Kant, Immanuel Kant. La cosa, así lo mencionó, en sí misma no es cosa alguna. Trasciende la categoría de cosa porque va más lejos de cuando pudiera ser pensado. Las mejores cosas no pueden decirse porque trascienden el pensamiento. Las segundas en importancia son malentendidas, porque son los pensamientos que se supone que se refieren a las que no pueden ser pensadas. Y las terceras, más importantes, son aquellas sobre las que hablamos. Y el mito es ese campo de referencia a lo que es absolutamente trascendente. Le replica Moyers, lo que puede ser conocido o nombrado salvo en nuestro débil intento de vestirlo con lenguaje. Y le dice Campbell, la palabra última para la trascendente en nuestro idioma es Dios.
Pero entonces tienes un concepto, ¿ves? Piensas en Dios como Padre. Ahora bien, en religiones donde el Dios o Creador es la madre, todo el mundo es su cuerpo. No hay más espacio que ese. El Dios masculino suele estar en otra parte, pero macho y hembra son dos aspectos de un principio. La división de la vida en sexos fue una división tardía biológicamente. La ameba, o sea, un organismo unicelular, no es macho ni hembra. Las células primitivas son solo células. Se dividen y se convierten en dos por reproducción asexual, que es aquella persona que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. Eso es asexual. No sé en qué nivel interviene la sexualidad, pero sé que es tarde. Por eso es absurdo hablar de Dios como de alguien con este o aquel sexo. El poder divino es anterior a la separación sexual. Pues aquí cabe el momento que estamos viviendo. Unos le dicen transexual, otros le dicen X. En este país, México, hace 8 días, por no decir 9 o 10, hubo una gran manifestación. Las autoridades encargadas de esto dicen que fue de 800,000 personas. 800,000 personas. En donde iba desde niños llevados de la mano, hasta todos los géneros, que es en lo que se manifiestan estas personas. Bueno, es respetable, ¿no? Cada quien. Pero el hecho que las autoridades, como me enteré, de la Ciudad de México y quizá del gobierno federal, no lo sabemos, les haya ayudado en X forma, pues me parece que en las leyes mexicanas no está contemplado, en la Constitución Política Mexicana no está contemplado. Está la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestarse pacíficamente. Y en esta ocasión, comparado con otras marchas que han sido destructivas, esta fue pacífica. Pero aquí entra el famoso Oswald Spengler en su obra La decadencia de Occidente. Con el respeto debido a todas estas personas, sean de género masculino o femenino, pues es una decadencia. Porque Dios lo dijo, lo acabo de leer. Está escrito en los libros antiguos. Pero si ya me meto un poquito a la política actual del mundo, el presidente de Estados Unidos, al tomar posesión de su cargo, dijo muy claro, en este país existe hombre y mujer, punto. Entonces, liga uno con lo otro, ¿no? Sin embargo, pues se respeta al ser humano, porque tienen tanto derecho a vivir ese tipo de personas y los otros que no pensamos igual. Y le dice Moyers, bueno, lo que puede ser conocido o nombrado, salvo en nuestro débil intento de vestirlo con lenguaje. Pues sí, porque a través de los tiempos cada filósofo, cada estudioso de la mente humana, se ha inventado frases, ¿no? Y podrán seguir inventando. Pero en mi opinión, en mi humilde opinión, hay cosas, como lo dice aquí, que ya no hay palabras que usar para manifestarlo. Está muy claro, todo este tema va en función de lo opuesto. Y ese opuesto es hombre y mujer. Y no hay más. Y en medio de ellos está el sexo, tan prohibido, tan perseguido, pero tan utilizado y aprovechado en siglos pasados, ¿no? Y en actuales fechas todavía. ¿Sí? Pues cabe la pena aquí también decir que Dios, lo que llaman estas personas Dios, y su servidor igualmente, es el creador de todo.
de todo el universo y de todas las cosas visibles e invisibles. Y creo que ahí queda cualquier duda aclarada. Bueno, sigue Moyers. Pero no es el único modo que tenemos los humanos de poder captar esa idea inmensa, asignarle un idioma comprensible, Dios hombre, Dios mujer. Bueno, le dice Campbell, sí, pero no lo comprendes si piensas en Dios como él o ella. Esos pronombres son un resorte que usas para impulsarte a lo trascendente. Y trascendente significa trascender, ir más allá de la dualidad. En el campo del tiempo y el espacio, todo es dual. La encarnación aparece ya como masculina, ya como femenina. Y cada uno de nosotros es la encarnación de Dios. Somos parte de Él. Tú has nacido en solo un aspecto de tu dualidad metafísica real, podríamos decir. Esto queda representado en las religiones de misterio, donde un individuo pasa a través de una serie de iniciaciones que lo abren a una dimensión más y más profunda de sí mismo, hasta llegar un momento en que advierte que él es a la vez mortal e inmortal, hombre y mujer. Y le dice Moyers, ¿crees que existe un lugar como el Jardín del Edén? Por supuesto que no, le replica Campbell. El Jardín del Edén es la metáfora de esa inocencia, por no decir ignorancia, que es inocente del tiempo, inocente de los opuestos, y que es el centro primordial a partir del cual la conciencia capta los cambios. Aquí cabe otro análisis. Cuando se habla del Jardín del Edén y de la creación, etc., en X forma, aquí caben los hermanos mayores, que son los llamados ovnis, que son aquellos seres que existen afuera del planeta Tierra. Y se les ha calificado y clasificado en diferentes formas, nombres, características. Pero aquí en esta serie de programas hemos hablado de los Anunnakis, y aquí cabe mencionarlos nuevamente. Los Anunnakis, que para quien no lo haya escuchado, son seres que viven en un planeta que se llama Nibiru, que según los físicos y los astrólogos, los astrónomos, más bien astrónomos, han dicho, y por escrito está en obras, que este planeta tiene una órbita elíptica y que entra al sistema solar, a donde nosotros, Tierra, pertenecemos, cada 3.600 años, es lo que dicen ellos. Lo que ya expliqué en otro programa, provocó los movimientos de atracción en la Tierra y generó o provocó los cambios de continentes como fue la Lemuria y Atlántida, y etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí cabe mencionarlos de nuevo porque ellos, usando la ingeniería genética, así, es otra historia que ya le dedicaremos a los Anunnakis más ampliamente. Ellos crearon con ingeniería genética la primer pareja terrícola inteligente a través de estos experimentos, porque eso son lo que hicieron. Entonces, pues allá cada quien que lo interprete. Si tienen interés, son muy populares los Anunnakis. Y el planeta Nibiru, que ahí viene, ¿no? Ya también he dicho que hay un lugar en Arizona, se llama Región Sagrada para los Indios, verdaderamente nativos de los Estados Unidos, de Norteamérica, que se llama Montes Graham, y ahí hay un observatorio con la lente que en su tiempo fue la más potente para buscar el planeta Nibiru. Y ese potentísimo telescopio, por cosas de la vida, no mágicas, sino que
de las partes que lo compuse. Este se llamó L y esto se llamó U, etcétera, se formó la palabra Lucifer. Y es el nombre que se le ha quedado a ese lente. Pues ya lo encontraron. ¿Y saben quién financió todo eso para quien no lo haya escuchado? La NASA y el Vaticano. Y quien maneja ese observatorio, y el lente obviamente, son jesuitas que manejan a su vez el observatorio que está en Roma, en el Vaticano. Y ya descubrieron, o sea, se construyó el lente para buscar a Nibiru. Pero no tenían referencias, lo encontraron, pero no tenían referencias para calcular velocidad, tiempo, distancia, etc. Pues ya lo encontraron, la referencia. Y pues es un secreto para estas gentes, ¿no? Obviamente. Pero ahí viene por N veces. Se sabe de la anterior y la anterior. Se sabe de dos, pero se sabe que ahí viene otra vez. Pero quizá haya pasado antes millones de, no sabemos. El hecho es que existe ese planeta, existe, y ahí existen los llamados Anunnakis. Hay toda una historia, toda una historia. El rey de allá llamaba Anu, etc. Pero sigamos con esta entrevista. Le dice el periodista Moyers, pero si en la idea de la Edena hay esta inocencia, ¿qué sucede con ella? ¿No es destrozada, dominada y corrompida por el miedo? Y le dice Campbell, así es. Hay una maravillosa historia de la deidad, del yo, que dijo, yo soy. Apenas lo dijo, sintió miedo. Primer humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora era una identidad en el tiempo. Le dice Campbell, o sea, existía. Entonces pensó, ¿de qué habría de tener miedo? Si soy lo único que existe, y no bien lo hubo dicho, se sintió solo. Aquí, ¿sabe? Nacemos solos y morimos solos. Y lo que la vida nos permita disfrutar o sufrir, según sea nuestro, hay quien le llama destino, hay quien le llama cuentas saldadas de otras vidas. Cada quien le puede llamar como quiera, pero el hecho es que lo que tú, como ser humano, en esta existencia vives, pues recibes lo que haces, ¿sí? Y si existe el pasado, como lo hemos hablado, pues quién sabe qué hayas hecho antes que lo vienes a arreglar en esta encarnación, ¿no? Eso es una altísima filosofía, diría yo. Bueno, dice, se sintió solo y deseó que hubiera otro. Y entonces sintió el deseo, se hinchó, se dividió en dos, se volvió macho y hembra y engendró el mundo, o sea, la humanidad, ¿no? El miedo es la primera experiencia del feto en el vientre materno. Hay un psiquiatra checoslovaco, aquí viene, Stanislav Grof, que ahora vive en California, que durante años trató a sus pacientes con LSD, que es una droga alucinógena. Pero el doctor Roquet, que yo menciono, usó todas, habidas y por haber, sobre todo de la Sierra Mazateca, ahí en la Unión. México tiene dos sierras, grandes sierras, oriental y occidental. Y en el sur, concretamente en el estado de Oaxaca, donde hay mucha espiritualidad, se llama el Nudo Mixteco. Pues ahí está la cuna de esto que estoy diciendo, de los hongos alucinógenos, de champiñones. Fue un libro como este, que para variar, unos extranjeros, en este caso franceses, descubrieron y conocieron a la mujer sabia, que se llamó María Sabina. Entonces hay mucho atrás de esto, hay mucho, pero ahorita de lo que estamos. Entonces este señor Stanislav Grof, que según cuando estuvo editado este libro, vivía, como dice aquí, en California, y usó el LSD, y descubrió que algunos de
ellos, sus pacientes, reexperimentaron el nacimiento. Eso se llama regresión. Y al hacerlo, el primer estadio es el del feto en el vientre de la madre, sin ningún sentido del yo o del ser. Hasta que poco antes del nacimiento, el ritmo del útero comienza. Y ahí se manifiesta el terror. El miedo es lo primero, la cosa que dice yo. Después viene el difícil momento de nacer. Qué curioso, estoy pensando en el túnel. Es un túnel para el feto, ¿no? Y los que mueren, o que han muerto y que por alguna razón recobran el conocimiento, hablan de un túnel lleno de luz y al fondo luz, pero eso es otro túnel. Entonces aquí nos está diciendo Campbell, sin saber lo que estoy diciendo, porque esto fue posterior, que al nacer pues sales en un túnel y cuando ves la luz, que aquí lo vamos a leer, pues naces a un mundo nuevo, ¿no? Dice, el miedo es lo primero, la cosa que dice yo. Después viene el difícil momento de nacer, el complicado pasaje por el canal. Y después, Dios santo, la luz, ¿te imaginas? Es increíble que el proceso repite exactamente lo que dice el mito. Dice, yo soy. E inmediatamente siente miedo. Y después, cuando comprende que está solo, siente deseo de otro y se vuelve dos. Esto es la irrupción. O sea, en la entrada en el mundo de la luz y los pares de opuestos. Eso es lo que dice Campbell. Moyers, el periodista, le pregunta, sigue preguntando, ¿qué dice sobre lo que todos tenemos en común? Del hecho de tantas de estas historias contengan elementos similares. El fruto prohibido, la mujer, por ejemplo, estos mitos, estas historias de creación contienen un no debes. Prohibido, eso no. Arma favorita de la Edad Media. Mantener en la ignorancia al ciudadano, ¿para qué? Para explotarlo. Esa es la verdad. Por eso no les interesaba, ni les convenía que se aprendieran a leer y menos escribir. O al revés, como quieran. El no debes. El hombre y la mujer se rebelan contra esta prohibición y hacen su voluntad. Después de años y años de leer estas cosas, sigo asombrado por las similitudes en culturas tan alejadas. Eso lo dice Moyers. Le contesta Campbell. Hay un tema común en los cuentos populares que podríamos llamar la cosa prohibida. ¿Recuerda a Barba Azul? Cuento de hadas, que le dice a su esposa, no abras ese armario. Y ella siempre desobedece. En la historia del Viejo Testamento, Dios señala la cosa prohibida. Ahora bien, Dios seguramente sabía muy bien que el hombre iba a comer del fruto prohibido, pero al hacerlo, el hombre se convirtió en el iniciador de su propia vida. La vida realmente empezó con ese acto de desobediencia. Y le dice Moyers, ¿cómo explicas entonces las similitudes? Campbell le dice, hay dos hipótesis. Una de ellas es que la mente humana es esencialmente la misma en todo el mundo, en todo ser humano, ¿no? La mente es la experiencia interior del cuerpo humano. La mente es la experiencia interior, ¿ok? Que es esencialmente el mismo en todos los seres humanos, con los mismos órganos, los mismos instintos, los mismos impulsos, los mismos conflictos, los mismos temores. De este campo común nace lo que Jung, J-U-N-G, psiquiatra y psicólogo suizo, llamó los arquetipos, que son las ideas o mitos comunes. Y Moyers, como buen periodista, dice, ¿qué son los arquetipos? Pues le contesta Campbell, son ideas elementales, las que podrían llamarse ideas base. Jung definió estas ideas como arquetipos del inconsciente. Arquetipo es el mejor nombre porque idea elemental
es una idea elemental. Sugiere labor de pensamiento. Arquetipo del inconsciente significa que viene de abajo. La diferencia entre los arquetipos junguianos del inconsciente y los complejos de Freud es que los arquetipos del inconsciente son manifestaciones de los órganos del cuerpo y sus poderes. Los arquetipos tienen base biológica, mientras que el inconsciente freudiano es una colección de experiencias guardadas durante una vida individual. El inconsciente freudiano es un inconsciente personal, biográfico. Los arquetipos junguianos del inconsciente son biológicos. Pues en mi opinión es lo mismo. ¿Por qué es biológico? Pues mi cerebro es biológico. Es parte de todo mi cuerpo que es biológico. ¿Sí? Se dice, ahorita me acuerdo, de esos niños abandonados que a la mamá y al niño, o niña, o niños los deja. Y aún en derecho se dice, es un padre biológico. ¿Qué están diciendo? La ley. Pues que biológicamente cooperó con su semen a que se creara una criatura, un producto que es un ser humano. Entonces, aquí se entiende perfectamente lo que es esto, ¿no? En todo el mundo y en momentos diferentes de la historia humana, estos arquetipos o ideas fundamentales han aparecido con vestimentas muy diferentes y de tiempos pasados. Estas diferencias resultan de las condiciones ambientales e históricas. Identificar y comparar estas diferencias es el trabajo principal del antropólogo. Ahora bien, sigue diciendo Campbell, existe asimismo una contrateoría de la difusión para dar cuenta de la similitud de los mitos. Por ejemplo, el arte de arar la tierra proviene de la región en que inicialmente se desarrolló y junto a él advierte una mitología que tiene que ver con fertilizar la tierra, con plantar y cultivar las plantas comestibles. Algunos mitos como los que hemos descrito, hacer por ejemplo que crezcan las plantas comestibles, tal mito acompañará una tradición agrícola o recolectora, pero no lo hallarás en una cultura cazadora. De modo que hay aspectos históricos, así como psicológicos, en este problema de la similitud de mitos. Moyers. ¿Los seres humanos creen en una o más de estas historias de creación? ¿Qué crees que estamos buscando cuando aceptamos uno de estos mitos? Le contesta Campbell, creo que lo que estamos buscando es un modo de experimentar el mundo que nos abra o inicie a lo trascendente, a lo de más allá, a lo que viene, a lo que da vida al mundo y al mismo tiempo nos forme dentro de él. Eso es lo que quiere la gente. Moyers le dice, ¿quieres decir que buscamos un acuerdo con el misterio que anima todas las cosas, lo que has llamado el vasto campo de silencio que todos compartimos? Sí, le contesta Campbell, pero no solo para hallarlo, sino para encontrarlo realmente en nuestro ambiente, en nuestro mundo, para reconocerlo, para tener algún tipo de instrucción que nos permita experimentar la presencia divina. Y le dice Moyers, en el mundo y en nosotros, ¿no? Y le dice Campbell, sí, en la India hay un hermoso saludo en el que las palmas se ponen juntas y se hace una reverencia. ¿Sabes qué lo que significa? No. Y le dice, bueno, la posición de las palmas juntas es la que usamos al rezar, ¿o no? El saludo significa que el Dios que está en ti reconoce al Dios que está en otro. Hay una frase que no recuerdo ahorita que significa lo mismo. Dios está contigo, significa. Pero la palabra es hindú, yo creo.
Este pueblo es consciente de la presencia divina en todas las cosas. Cuando entras en un hogar hindú, como huésped, eres saludado como una deidad visitante. Como si fueras pues, un dios, un algo, un especial. Que, en mi opinión, ¿qué ven? Pues ven una creación. Ven una persona que entra. Pues es una creación de quién? Pues es un dios. Por eso lo tratan como una deidad. Y es un visitante. Le dice Moyers, pero no podría decirse que la gente que contó estas historias, que las creyó y actuó según ellas, estaba haciendo preguntas más simples. No estaban preguntando, por ejemplo, ¿quién creó el mundo? ¿Cómo fue hecho el mundo? ¿No son estas las preguntas que están tratando de responder estas historias de creación? Y le contesta Campbell, no. Es a través de esa respuesta que ven que el Creador está presente en todo el mundo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Esta historia de los Upanishads son los textos religiosos del hinduismo que hemos leído. Veo que yo soy esta creación, dice el Dios. Cuando ves que Dios es la creación y que tú eres una criatura, comprendes que Dios está en todas partes, está en ti y en el hombre o mujer con el que estás hablando también. De ahí viene la comprensión de dos aspectos de una divinidad. Hay un motivo mitológico básico, según el cual originalmente todo era uno y después hubo una separación, cielo y tierra, macho y hembra, etc. La dualidad. Yo aquí le agrego arriba, abajo, blanco, negro, luz, oscuridad. En todo lo que ustedes piensen, creo que lo hemos dicho antes, hay dos cosas. En todo. Derecha, izquierda, X. Hablábamos de los Upanishads, de los textos religiosos del hinduismo. ¿Cómo perdemos contacto con la unidad? Una cosa que puedes decir es que la separación fue culpa de alguien. Comieron el fruto que no debían o le dijeron a Dios las palabras que no debían y él se enfadó y se marchó. De modo que ahora lo eterno está apartado de nosotros y debemos encontrar algún medio de volver a ponernos en contacto con ello. Hay otro tema según el cual el hombre no proviene de arriba, sino de abajo, del seno de la madre tierra. Con frecuencia, en estas historias hay una gran escalera o cuerda por la que se sube. Los últimos que quieren salir son dos personas grandes, gordas y pesadas. Toman la cuerda, dan un tirón y la cuerda se corta, se rompe. Así quedamos separados de nuestro origen. En cierto sentido, por causa de nuestras mentes, estamos realmente separados. Y el problema es reunir esta cuerda cortada. Pues sí, es encontrarte a ti mismo. Le dice Moyers, hay momentos en que me pregunto si quizás los hombres y mujeres primitivos no se habrán contado estas historias solo para entretenerse. No, dice Campbell, no son historias para entretenerse. Sabemos que no son mera diversión, porque solo pueden contarse en determinados momentos del año y bajo ciertas condiciones. Aquí me quedo en ascuas. Continúa y dice, hay varios mitos. Los grandes mitos, como el de la Biblia, por ejemplo, son los mitos del templo, de los grandes rituales sagrados. Explican los ritos según los cuales la gente vive en armonía consigo misma, con el prójimo y con el universo. Es normal entender como alegóricas a estas historias. Moyers le pregunta, ¿piensas que los primeros humanos que contaron la historia de la creación tenían alguna conciencia intuitiva de la naturaleza alegórica de estas historias? Sí, le dice Campbell. Lo que decían lo decían como si hubiera sido así. La idea de que alguien literalmente hizo el mundo es conocida como artificialismo. Artificialismo, aclaro, es el que piensa que todo lo que le rodea
es producto de la mano del hombre. Es el modo de pensar del niño. La mesa está hecha, luego alguien hizo la mesa. El mundo está aquí, luego alguien debe haberlo hecho. Hay otro punto de vista que implica emanación y precipitación. Sin personificación, un sonido precipita el aire, después el fuego, después el agua y la tierra. Son los 4 elementos. Y así es como el mundo llega a ser. El universo entero está incluido en este primer sonido. Esta vibración que luego destina todas las cosas a la fragmentación en el campo del tiempo. En esta visión no hay nadie fuera que diga que así sea. En la mayoría de las culturas hay 2 o 3 historias de creación, no solo una, hay 2 en la Biblia, aun cuando se las trata como a una sola. ¿Recuerdas la historia del jardín del Edén? En el capítulo 2, Dios está tratando de pensar modos de entretener a Adán, a quien ha creado para que sea su jardinero, para que se ocupe de su jardín. Se trata de una antiquísima historia tomada de los antiguos sumerios. Los dioses querían a alguien que se ocupara de su jardín y cultivara la comida que necesitaban. Por eso crearon al hombre. Esa es la base del mito de los capítulos 2 y 3 del Génesis. Pero el jardinero de Yahvé, Yahvé es otra, como se sabe, otro nombre que se le da a Dios. Pero el jardinero Yahvé está aburrido. Entonces Dios trata de inventar juguetes para él, crea los animales, pero todo lo que el hombre puede hacer con ellos es darles nombre. Entonces a Dios se le ocurre la grandiosa idea de extraer el alma de la mujer. Extraer, no la costilla, el alma de la mujer del cuerpo mismo de Adán. Lo que es una historia de creación muy diferente de la del capítulo 1 del Génesis, donde Dios creó a Adán y a Eva juntos a imagen de sí mismos como macho y hembra. Allí Dios mismo es el andrógino, o sea, el bisexual primordial. Así lo explica él. El capítulo 2 es, de lejos, la historia más antigua, proveniente quizás del siglo VIII a.C., más o menos, mientras que el capítulo 1 proviene de uno de los llamados textos sacerdotales del siglo IV a.C. O posterior, sí. En la historia hindú del yo que siente miedo, después deseo y que más tarde se divide en 2, tenemos una contrapartida del Génesis 2. En el Génesis es el hombre, no el Dios, quien se divide en 2. La leyenda griega que cuenta Aristófanes, que fue un dramaturgo griego de la comedia antigua, dice o usa en el banquete, es la obra de Platón, es de la misma especie. Aristófanes dice que en el comienzo había criaturas compuestas de lo que ahora son 2 seres humanos, y esas criaturas eran de 3 tipos: macho, hembra, macho, macho y hembra, hembra. Caray, aquí nos está diciendo lo actual, ¿no? ¿Cómo puede ser? Son bisexuales, hay quien les llama también pues que cambian de carácter y cambian de sentimientos y de deseos. Bipolares, exactamente, bipolares. Entonces, pues aquí lo está diciendo, ¿no? Repito, y estas criaturas, bueno, eso lo escribió Platón en su obra El banquete, ¿no? Estas criaturas eran de 3 tipos: macho, hembra, macho, macho y hembra, hembra. Me quedo con la primera. Después los dioses las dividieron a todas en 2, pero una vez divididas no pudieron pensar en otra cosa que hacer que abrazarse, tratando de reconstruir la unidad original. Por eso ahora pasamos nuestras vidas tratando de encontrar a nuestras otras mitades y reunirnos con ellas. Moyers le dice: tú dices que la mitología es el estudio de la gran historia única de la humanidad. ¿Cuál es esa gran historia única? Le contesta Campbell:
la que cuenta que procedemos de un campo único de ser, como manifestaciones en el campo del tiempo. El campo del tiempo es una especie de juego de sombras sobre un fondo intemporal. Y jugamos el juego en el campo de sombras. Ponemos en acción nuestro lado de la polaridad, ahí está dicho, con todo nuestro poder. Pero sabemos que nuestro enemigo, por ejemplo, no es más que el otro lado de lo que veríamos, como nosotros mismos si pudiéramos ver desde la posición central, o sea, como árbitros. Y le dice Moyers, entonces la gran historia única es nuestra búsqueda de nuestro papel en el drama, en la comedia, se puede decir. Dicen los gringos, en el show. Y dice Campbell, de ponernos de acuerdo en la gran sinfonía que es este mundo, de poner la armonía de nuestro propio cuerpo de acuerdo con esa armonía. Y sigue Moyers, cuando leo estas historias, cualquiera que sea su cultura o su origen, me maravilla el espectáculo de la imaginación humana, esforzándose por tratar de entender esta existencia, por ocupar su breve periplo, o sea, recorrido, con estas posibilidades trascendentales. ¿Te ha sucedido a ti? Y le contesta Campbell, pienso que la mitología es la patria de las musas, las inspiradoras del arte y de la poesía. Ver la vida como un poema y a ti, participando en un poema, es lo que el mito hace por ti. Y de ahí, quien le guste la mitología, entenderán por qué fue Zeus y las musas, quiénes fueron, y por qué tal dios tenía 7 musas, todo eso, ¿no? Pues con todo respeto, hemos ido sabiendo, y creo que ya lo dijimos aquí, en algún programa, esos dioses eran los hermanos mayores, que se aparecían, y la gente, aunque sabia, digámoslo así, en la cultura griega, que no fueron muchos, pues vieron aquello y lo interpretaron dentro de su ignorancia, sabiduría entre comillas, y ignorancia muy abierto al campo, los vieron como dioses, y entonces lo trasladaron, lo transportaron y lo titularon. Y de ahí vienen los dioses del Olimpo, ¿sí? Entonces, eso lo sabemos ahora, porque hay estudios sobre eso y lo explican, y es de creerse, ¿no? Y él le dice, la vida es como un poema, y a ti, participando como actor, le faltó así, en este poema, eso es lo que el mito hace de ti, o por ti. Y Moyers dice, ¿un poema? Y Campbell dice, me refiero a un vocabulario en la forma, no de palabras, sino de actos de aventuras, que se refiere a algo que trasciende la acción presente, de modo que siempre te sientes de acuerdo con el ser universal. Ahí se sale ya, se sale al espacio y reconoce, a mi punto de vista de ver, reconoce que hay algo más allá, afuera de nuestro planeta, ¿no? ¿Qué es? Pues el universo que es incomprensible. En una filosofía se habla de la Trinidad Sagrada. Y con el respeto debido, que he dicho siempre y sigo y seguiré, pues la Trinidad Sagrada es incomprensible, ¿no? Lo mismo que el infinito, el universo. Ya he hablado de la cámara que mandaron lejísimos y de allá tomó fotografías en esta forma, el ángulo. Y ahí se ven rayos, que se entiende que son galaxias. Y allá al fondo se ve un puntito blanco. Y entonces se entendió que ahí era la galaxia de las Pléyades, dentro de la cual está el sistema solar al cual pertenecemos. Entonces imagínense si este ángulo, si lo viéramos todo, pues es infinito, es incomprensible, es la palabra. Por eso ahora pasamos nuestras vidas tratando de encontrar a nuestras otras mitades y reunirnos con ellas. Ahí cabe también decir que hay mucha gente que piensa y cree que el alma gemela. Yo en lo personal sí lo creo, porque es algo que dejé pendiente, que tuve, quizá fue un gran amor,
y se murió ella y yo él, o yo fui ella y ella fue él, y ese poder infinito también decide si se reúnen o no se reúnen en otra existencia. Entonces, pues mucha gente le llama el alma gemela. Bueno, cuando leo estos mitos, dice Moyers, siento un temor reverencial por el misterio de todo. Podemos suponer, pero no podemos penetrar en él. Exacto, le contestó Campbell. El que piensa que ha encontrado la verdad definitiva se equivoca. Hay un verso en sánscrito, que era la lengua clásica de la India, muy citado. Un verso muy citado, que aparece también en el Tao Te Ching, la Biblia del taoísmo. Y dice, el que piensa que sabe, no sabe. El que sabe, que no sabe, sabe. Pues en este contexto, saber es no saber, y no saber es saber. Sabiduría china. Moyers le dice, lejos de minar, o sea, debilitar mi fe, tu trabajo en mitología ha liberado mi fe de las prisiones culturales a las que había sido sentenciada. Campbell le dice, me liberó a mí y sé que hará lo mismo con cualquiera que oiga el mensaje. Moyers, ¿hay mitos que sean más o menos verdaderos que otros? Y dice Campbell, sí, son verdaderos en sentidos diferentes. Cada mitología tiene que ver con la sabiduría de la vida por cuanto está relacionada con una cultura específica. En un momento dado, esta integra el individuo a su sociedad y la sociedad al campo de la naturaleza. Es una fuente armonizadora nuestra propia mitología. Por ejemplo, está basada en la idea de la dualidad, bueno y malo, cielo e infierno. Por eso nuestras religiones tienden a tener un acento ético, pecado y redención, bien y mal. Moyers le dice, la tensión de los opuestos, amor-odio, muerte-vida. Y Campbell le ratifica y le dice, el Ramakrishna, que es el místico hindú y sacerdote bengalí, dijo una vez que si no piensas más que en tus pecados, eres un pecador. Y cuando leí eso, pensé en mi infancia, cuando confesaba los sábados, meditando en todos los pequeños pecados que había cometido durante la semana. Ahora pienso que uno debería ir y decir, bendígame, Padre, porque me he portado muy bien. Estas son todas las cosas buenas que he hecho durante la semana. Identificar nuestra noción de nosotros mismos con lo positivo, no con lo negativo. ¿Ya ves? Le sigue diciendo Moyers. ¿Ya ves? La religión es en realidad una especie de segundo vientre materno. Está pensada para llevar a su madurez a esa cosa tan complicada que es un ser humano. Es decir, para darle su propia motivación, su propio impulso, pero la idea de pecado te coloca en una condición servil durante toda la vida. Y le dice Moyers, pero esa no es la idea cristiana de la creación y de la caída. Campbell le contesta, una vez escuché una conferencia de un maravilloso y ya viejo filósofo zen, el doctor D.T. Suzuki, influyente erudito y escritor japonés. Se hallaba de pie, frotándose los costados con las manos y decía, Dios contra el hombre contra Dios, el hombre contra la naturaleza contra el hombre, la naturaleza contra Dios, Dios contra la naturaleza. Una religión muy rara. Moyers. Bueno, yo muchas veces me he preguntado qué pensaría un miembro de una tribu de cazadores de las praderas norteamericanas mirando la creación de Miguel Ángel. Fíjense, un miembro de una tribu de cazadores de las praderas. Sépase que las praderas norteamericanas en el siglo parte del 18, más bien el 19, iban en trenes, tiradores que venían de Europa a matar búfalos. Yo identifico esto con esto. Y mataron, había millones de búfalos en las praderas, todas. Y los indios, naturales de esa tierra, los mataban
con flechas, lanzas, pero era para comer y usar sus pieles para cubrirse y hacer sus tiendas. Muy diferente Entonces, ¿cómo iban a esos asesinos realmente? Porque eso eran, enfermos mentales, iban aunque hubieran conocido la pintura de la creación, pues, ¿qué van a haber pensado en eso? No hubieran matado tantos miles y miles de animales. Repito, muchas veces me he preguntado qué pensaría un miembro de una tribu de cazadores de las praderas norteamericanas. Dice tribu por disimular y no decir humanos. Mirando la creación de Miguel Ángel, Campbell le dice, ciertamente no es el Dios de otras tradiciones. En las otras mitologías uno se pone a sí mismo de acuerdo con el mundo, con la mezcla de bueno y malo. Pero en el sistema religioso del cercano oriente te identificas con lo bueno y luchas contra lo malo. Las tradiciones bíblicas del judaísmo, el cristianismo y el islamismo hablan todas del desprecio de las llamadas religiones naturales. El paso de una religión natural a una religión sociológica nos hace difícil volver a vincularnos con la naturaleza. Pero en realidad, todos los símbolos culturales son perfectamente susceptibles de interpretación en términos de sistemas psicológicos y del universo, si así quieres verlos. Toda religión es verdadera de un modo u otro. Es verdadera cuando se la comprende metafóricamente, pero cuando se atascan sus propias metáforas, cuando empieza a interpretarlas como hechos, entonces aparecen los problemas. Bueno, pues aquí terminamos este capítulo y, si me lo permiten, voy a nombrar rápidamente algo que dejé pendiente el programa pasado, cuando se hablaba de los israelitas, del pueblo escogido y que lo saca Moisés de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Quiero aclarar que las tribus que habitaban Canaán, la tierra de Canaán, antes de que llegaran los israelitas, fueron 5. Los amorreos, que en el libro de Génesis se menciona que los amorreos son descendientes de Canaán, hijo de Cam, y por lo tanto parte de la familia de Noé. Los otros, los jebuseos, con J. En la Biblia, los jebuseos se describen como una tribu cananea que habitaba la región de Jerusalén, específicamente la ciudad que ellos llamaban con J, Jebús, la cual posteriormente se convertiría en Jerusalén. Eran descendientes de Canaán, según el Génesis. Los terceros, con H, los hititas, se mencionan como descendientes de Canaán, nieto de Noé, a través de su hijo Het, H-E-T. La Biblia también los describe como un pueblo poderoso con el que los israelitas tuvieron contacto, tanto en la conquista de la tierra prometida como en periodos posteriores, como durante el reinado de David y Salomón. Arameos son identificados como un pueblo descendiente de Aram, nieto de Sem, hijo de Noé. Y por último, los cananeos. En la Biblia, los cananeos se describen como descendientes de Canaán, quien era hijo de Cam y nieto de Noé. Esto es importante que lo analicen, lo estudien y saquen su conclusión. Por hoy, damos por terminado, con su permiso, este programa desde México, concretamente desde San Juan del Río, Estado de Querétaro, país México. Muchas gracias, disculpen tanta emoción que nos ha llevado a repetir casos, cosas, para seguir con la palabra famosa de hoy, las cosas. Soy Manuel Mesa, su servidor, y nos vemos la próxima. Gracias.